Así que bueno, buenas noches. María Ortega, así que les voy a hacer pasar así lo conocen, ¿lo ven? ¿Puede ser? María Ortega, mi esposa. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Misael. Nehemías. Y Siloé, o no, mejor dicho, Gemima. Ahí está, esta es la familia, ¿sí? Ahí está. Así nos pueden ver actual. Nosotros vivimos en la ciudad fronteriza, Pórtico Norte de Argentina, La Quiaca. Estamos acá ya hace más de 15 años, motivados y empujados por el Señor para venir a trabajar en las montañas, tanto argentinas como bolivianas, y radicados en una base como es la ciudad de La Quiaca, para trabajar como misioneros en las zonas inhóspitas de Argentina y Bolivia. A la obra misionera o a este lugar, bueno, está de todas formas relacionado, ¿no? La motivación, bueno, Dios usó diferentes formas, maneras, pero en resumen usó personas y usó su palabra, ¿no? La persona que usó fue don Cecilio Ortega, que es mi suegro, y la palabra de Dios fue la que usó Dios para poder decidir y tomar una decisión de seguir a Dios sin ningún otro compromiso, digamos. Y bueno, basado en Lucas capítulo 5, que dice que los discípulos hicieron esa pesca milagrosa y dejándolo todo le siguieron, o sea, dejando toda esa pesca, que era mucho dinero, implicaba un cierto sostén, decidieron dejarlo, ¿no? Y yo un día tomé esa decisión. Obviamente para llevar a cabo esa decisión hubo un proceso, pero con la palabra de Dios tomé esa decisión de poder seguirle a Dios, ¿no? Me alegro de poder conocerlos, aunque sea por este medio. Estaba, en cierta forma, queríamos ir allá. Seguramente habrá alguna oportunidad de poder estar ahí en el sur, no conocemos nada, pero seguramente el Señor abrirá en su momento, en su tiempo, ¿no? Simplemente dar gracias a Dios, felicitarlos por esta conferencia, por la unidad que tienen las iglesias en ese lugar. Y recuerden que Dios no busca iglesias grandes, sino Dios busca una gran iglesia. No se trata de números, sino se trata de que cumplamos los propósitos de Dios. Y bueno, dejarles allí 2 de Timoteo capítulo 6, creo que el versículo 4 en adelante, o el 9, donde dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, ¿no? Y una de las cosas que en la obra misionera, y en caso de todos los misioneros que hay en todo el país y fuera del país, creo que es el tema de la visita, ¿no? Muchas veces pensamos que, bueno, va a ser una molestia que vayamos al misionero, a su casa, va a ser algo pesado, cuando en realidad el misionero en cualquier lugar del mundo necesita, como Pablo, de personas que le visiten, ¿no? Y después dice: cuando vengas, tráeme el capote, tráeme tal cosa, y también es parte de la obra misionera, y les animo a poder hacer eso. Les animo a poder, seguramente tienen personas y misioneros cerca, visítenlo, ¿no? Llena el alma, llena el corazón, motiva, anima. El hecho de que vengan a visitar no es una molestia, no es una carga, es una bendición. Así que les animo a seguir haciéndolo, y ojalá algún día podamos vernos acá en este extremo norte de la Argentina, que es La Quiaca. La maldad en este mundo cada día crece más. Afuera se están muriendo en un mar de soledad. No conoce la verdad.
ciego con ansias de luz. Muere hoy tus pies, toma tu cruz, extiende hoy tus manos, no calles más, habla de Jesús. Tuviste oportunidad y callaste frente a la necesidad. La esperanza en vos está, no la escondas ya no más. Hay luz en medio de la oscuridad, rompe el silencio, habla de Jesús. Hay alguien esperando, hay un ciego con ansias de luz. Mueve hoy tus pies, toma hoy tu cruz, extiende hoy tus manos, no calles más, habla de Jesús. Habla de Jesús. Hay alguien esperando, hay un ciego con ansias de luz. Mueve hoy tus pies, toma hoy tu cruz, extiende hoy tus manos, no calles más, habla de Jesús. Úsame para tu gloria, no te quiero ser, Señor, reflejar tu dulce amor, mi vida entregaré. Básicamente es como un pescador, es ir o un sembrador y a sembrar la palabra por los diferentes pueblos donde se abre una puerta del Hijo de Paz que dice la Biblia. Bueno, ahí nos metemos para formar una iglesia, digamos. Sí. Pero no es fácil acá porque el contexto es diferente, porque acá el contexto de los pueblos es gente mayor y mujeres. Claro. Mujeres, niños y gente mayor. Claro. La situación que yo tengo es que fundé la iglesia acá en La Quiaca y a mí digamos, acá
acá los hermanos de la iglesia quieren que esté acá y los hermanos de la montaña quieren que vaya para allá. Y no es fácil formar tampoco una persona en el sentido de que disponga de tiempo, porque todos trabajan o estudian, entonces si se cuenta con alguno de ellos es un fin de semana. Un fin de semana no hace mucho, y en un fin de semana tampoco, acá los fines de semana no hay bus. Claro. Entonces sí o sí tenés que tener una movilidad. Y el Ministerio de San Blas, porque nosotros pasamos a Bolivia. Y en Bolivia es más peor que acá, porque ahí no hay nada directamente. Entonces es como que vamos sembrando por las escuelas primarias, secundarias. Y lo que yo he visto con el tiempo es que la mayoría de esos chicos que se han tomado una decisión cuando eran niños, Dios se encarga de que ellos en algún momento se congreguen o estén en alguna iglesia y puedan crecer. En la Ciénega se llama. Es un pueblo que muchos años me he ido, no sé, ahí hubo gente convertida, se fueron, otros murieron, y ahora quedó gente que simpatiza nomás. Pero antes de irse un hermano, antes de morir, era como un cacique ahí, dejó un terreno para la iglesia. Y bueno, en eso estamos nosotros tratando de construir algo. Y bueno, que ellos sigan a Dios, pero es muy católico el pueblo. Mucho alcoholismo hay acá. Sí. Por lo tanto, mucho incesto también. No se habla, pero hay. Ahí está lleno. Si Dios nos permitió tener un terreno ahí, bueno, nuestro deseo es que, bueno, estamos orando, bueno, Dios es fiel, estamos orando por un matrimonio que venga a quedarse ahí, o sea, que vive ahí. Ajá. Para que esa iglesia funcione y a la vez sea de influencia a 4 pueblos que están alrededor. Claro. Listo, bueno, otra vez estamos con ustedes. Acá ven esas montañas, parte de Argentina y parte de Bolivia. Y bueno, allá abajo, ¿sí?, se ve un pueblo que es el lugar donde fuimos, que se llama Ciénega. Allí ya tenemos un terreno y queremos comenzar un nuevo testimonio. Y de allí, hacia el frente nomás, hay otro pueblo que no hay testimonio tampoco, que es Bolivia, se llama Casa Grande. Y si vos seguís por todo ese camino, hay como 5 pueblos más, ¿sí?, que también necesitan de Cristo. Y allá atrás, no sé si lo verán, pero hay una cosita blanca, hay otro pueblo que se llama Florida, también es Bolivia, no hay iglesia. Más allá arriba, pasando unas curvas, hay otro pueblo que se llama Quillacas, tampoco hay testimonio. Yendo más allá a la montaña donde está nieve, hay otro pueblo, sí, que es Guadalupe, tampoco hay testimonio. Y vos cada lugar que ves, no se ve nada quizás mucho con el lente, pero hay pueblos que necesitan de Cristo, ¿no? Así que bueno, para ir ahí se necesita un vehículo o también se puede ir a pie. Por ejemplo, allá en aquella montaña que está allá hay un pueblo que está cerca de la punta, se llama Bonete Palca, donde solamente llegué una sola vez en mi vida y es una deuda de poder llegar de nuevo, ¿no? No es fácil. Son 6 horas caminando, pero de pura montaña, arriba de los 4000, porque ese lugar está a 6000 metros y tenés que llegar a los 5000 para subir hasta arriba, ¿no? Así que es un desafío y ojalá que algún día puedas venir a conocer.
Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, y brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Buenas noches. Bueno, otra vez saludamos y qué hermoso es poder compartir con ustedes desde La Quiaca, ¿no? Y poder hacerlo a través de este medio. La verdad que nosotros en la ciudad de La Quiaca no es muy poco tiempo que tenemos internet. Antes no tenía esa posibilidad La Quiaca, pero bueno, gracias a Dios que ahora podemos conectarnos con diferentes lugares, ¿no? Así que una bendición poder compartir con ustedes a través de este medio. Y bueno, en esta noche es una noche de misiones y vamos a enfocarnos en ello. Y vamos a estar viendo allí en Juan capítulo 4, ¿sí? Juan capítulo 4. Ustedes saben que está la historia de la mujer samaritana, que es una historia que se enseña en la escuela dominical, se enseña en todo lugar para evangelizar. Y bueno, muchas veces decimos, bueno, Juan 4 era para que la mujer samaritana conozca a Cristo, es verdad, pero también Juan 4 nos va a dejar 4 lecciones que el Señor quería darle a sus discípulos, y no solamente a esta mujer, que la cual en la lectura bíblica vemos acerca de ella, ¿no? Entonces en esta noche vamos a ver las 4 lecciones en cuanto a la obra de Dios que nos deja allí el Señor Jesucristo. Desde el versículo 27 vamos a leer hasta el versículo 38, ¿no? Entonces Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 27 al 38, nos va a decir lo siguiente. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas?
¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, sus discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Entonces en esta noche vamos a ver 4 lecciones que este mensaje lo he predicado varias veces, pero quiero decirles que cada vez que me vuelvo a poner en el mensaje, siempre hay algo más que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Siempre la palabra de Dios es tan hermosa, tan maravillosa, que la riqueza de ella no es inagotable, ¿no? Podemos leerla 1001 vez y siempre hay algo que el Señor tiene para nosotros nuevo, ¿no? Así que en esta noche vamos a ver las 4 lecciones en cuanto a la obra de Dios que el Señor Jesús quería marcar en el corazón de los discípulos, además de marcar una lección importante acerca de su vida y de su Salvador. Él va a dejar 4 lecciones allí a los discípulos. Y la primera lección tiene que ver con este hecho. Dice que los discípulos, después que fueron a buscar el sándwich, la comida, el asado, lo que sea, para traerlo al Señor Jesús, dice allí, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a decirle, Señor, ¿qué habla con ella? ¿Qué cosa tenés con ella? ¿Qué cosa le preguntás? ¿Por qué estás hablando con esa mujer? Ninguno se atrevió a preguntarle. Esta palabra maravillar es una palabra interesante que significa se asombraron de que él pudiera estar hablando con esta mujer, que conocemos la historia con su propia historia. Jesucristo tenía el agua de vida para ofrecerle a ella, ¿no? Entonces los discípulos se maravillaron, se sorprendieron. Para los judíos era muy particular el poder hablar con una mujer en la calle, ¿no? Era como de un mal testimonio. Pero también para los judíos tenían ese concepto del samaritano, de que era una persona menos judía, porque era una mezcla, ¿sí? Entonces había un roce entre ellos y podríamos decir que la primera lección que el Señor quiere dar a nosotros como iglesia es la lección de los prejuicios. La palabra prejuicio, si ustedes buscan en el diccionario, antes se hacía generalmente negativa, ¿no? Y realmente Jesús quería mostrar a sus discípulos que no tenía prejuicios, ¿no? Y podríamos decir que hoy en día que en la iglesia no existe prejuicios. Podríamos decir que somos evangélicos, cristianos, pero muchas veces prejuicios, ¿no? Realmente hoy en día vivimos en una sociedad avanzada, ¿no es cierto? En muchas leyes y en muchas otras cosas tenemos prejuicios. Vemos a gente, por ejemplo, de nuestra misma Argentina decir Jujuy es Bolivia. Como diciendo, bueno, Jujuy son los bolivianos, ¿sí? Y algo prejuicio, ¿no? Hablar de gente de Bolivia que seguramente están escuchando acá, decir ellos son bolivianos, como diciendo, bueno, Bolivia es una raza menor que la raza argentina. ¿Y cuántos prejuicios de esos tipos habrán muchas veces en toda la sociedad? Y ojalá que en el pueblo de Dios no lo haya. Pero aún así, en esta noche Jesús nos quiere mostrar a través de sus acciones que no tiene, ¿no? Y nosotros muchas veces no estamos preparados para muchas cosas, ¿no? Pensamos a un joven como después, creo que lo vieron en un videíto, tiene muchos tatuajes, decís, no, carnal, mira los tatuajes que tiene, yo no
no creo que me escuche de Dios. Y vamos a ver un rockero de pelo largo, metido en la música rock, interesar Dios, ¿no? Y nos hacemos unos prejuicios en nuestro corazón, que necesitamos sacarlo para poder ser parte de la obra. Jesús dice que era amigo de publicanos, justo, no pecadores, al arrepentimiento, ¿no? Y ojalá que no haya prejuicios en nuestro corazón, de ningún tipo, ni social, ni racista, ni tampoco nacional, ni tampoco de lo que tenga una posición social, ¿no es cierto?, que sea de un apellido, de otro apellido. Bueno, el Señor Jesús quería mostrar a los discípulos, aunque ellos se asombraran, aunque ellos se sorprendieran, aunque ellos se admiraran de que estuviera hablando con una mujer, decirle a Jesús, decirle, yo no tengo prejuicio, yo, los pecadores, sean de la raza que sean las personas que sean, ¿no? Y tenemos prejuicios de todo tipo, y ojalá que no los podamos tener, incluso hasta en la comida tenemos prejuicios, y eso es algo que tenemos que aprender a superarlo y aprender a crecer en la obra de Dios. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a la montaña, con mi suegro, don Cecilio, me llevó a un lugar que se llama Barrancas, y allí hicieron una conferencia, todos los hermanos cantando al Señor, alaban al Señor, y llegó la hora de comer. Y había una comida que algunos lo conocerán, que se llama chanfaina, o tiene otro nombre, que es hecho con el pulmón de la llama, ¿sí?, las tripas de la llama, ¿sí?, el hígado de la llama, y vos lo tenés que comer, ¿no? Y yo esa vez, primera vez, joven todavía, me acuerdo clarito, ¿sí?, me sirvieron el plato y ahí están todos los pulmones en pedacitos para que vos los comas, ¿no? Y yo lo probé y el pulmón de la llama parecía como una goma espuma cuando la comía y realmente, bueno, no me agradó a mi paladar. Entonces traté de evitarlo, ¿sí? Hasta que una niña vino, ahora ya es una señora, una mujer, una hermana casada, y me dice, hermano, ¿por qué no come nuestra comida? Yo le dije, no la puedo comer, ¿no? Ella me dijo, mi mamá y las hermanas que están en las cocinas, ellas lo hicieron con mucho amor y estuvieron desde ayer preparando esta comida para que usted la disfrute. Y la comí. Porque a veces tenemos prejuicios hasta lo que comemos, ¿no? Pero ojalá que podamos ser como el Señor Jesús. Él era amigo de publicanos y pecadores, ¿no? Y seguramente Jesús decía, a mí me van a conocer como un hombre comedor, bebedor, sí, porque está con publicanos y pecadores. Sí, hermano. Entonces, la primera lección que el Señor Jesús quería dejar a sus discípulos era que Él no tenía prejuicios, que Él amaba a las personas, obviamente no su pecado, pero sí, como esta mujer samaritana, con su historia, con su trayectoria del pecado, pero sin embargo Cristo quería perdonar sus pecados y lo hizo si ella también creyó a Jesucristo como el Mesías en su vida. La lección de los prejuicios. Segunda lección que el Señor va a dejar allí en sus discípulos. Y hablando de esta mujer también, para terminar, el corazón de esta mujer, un corazón realmente que se había dado cuenta que alguien se interesaba en su vida a pesar de todos sus pecados, ¿no? Y si quizás hay alguna persona que no conoce a Cristo, que estás ahí escuchando, Dios se interesa en tu vida. Y aunque Él conozca todo lo que has hecho, Él está dispuesto a perdonarnos, como a esta mujer, ¿no? Que se sorprendió de que Jesús conocía su vida y que se sorprendió de que Jesús se acercara a esta mujer para hablar con ella. Esta historia, como ustedes lo habrán leído, está allí en el pozo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar, que hoy es Nablus, ¿sí? Es un lugar, ya no se llama Sicar, Nablus, y que realmente ella fue a esa ciudad para hablarles a todos de la palabra de Dios, de cómo un corazón transformado por Dios habla de la palabra de Dios. Segunda lección, vamos a ver rápidamente. Dice el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes, dice, no sabéis, ¿no? Y Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió y que acabe
su obra. La segunda lección que Jesús quería darle a sus discípulos era la lección de la prioridad. Los discípulos estaban preocupados por la comida. Ese es el momento de comer. Era aparentemente del mediodía para más adelante. Pero el Señor estaba pensando en otra comida. No estaba pensando, obviamente los discípulos se habían ido allí a Nablus o a Sicar a conseguir comida de los samaritanos. Para ellos, si era una comida hecha por la mano de samaritanos, era un pecado comer. Sí, seguramente habrán comprado uvas, otras cosas que no haya tenido que ver con la mano de los samaritanos, porque para ellos no lo aceptaban, ¿no? Pero el Señor Jesús, recuerden, no tiene prejuicios, ¿no? Y la segunda es la prioridad. Ellos estaban ocupados en sus tareas comunes, cotidianas. La comida, ¿no? Es importante la comida, es importante sobrevivir, es importante el sustento físico. Pero Jesús estaba ocupado en otra comida. En una comida que era una comida que ellos no saben, dicen acá, la Biblia dice, una comida que ustedes no saben, y en otra versión dice, una comida que ustedes no conocen. Y ellos dijeron, bueno, ellos siguieron pensando, ¿alguien le habrá traído de comer? La mujer samaritana le habrá dejado un pescado, un pollo, le habrá dejado algo de comer. Pero Jesús estaba pensando en otra comida. Y cuando hablamos de comida, hablamos de lo que nos satisface, de lo que cubre nuestra necesidad. Y Jesús estaba hablando de algo que iba a satisfacer su vida y que él tenía que comer esa comida y que él claramente le va a decir cuál es esa comida, ¿no? Primeramente es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿sí? Y segundo dice que acabe su obra. Esa era la comida que el Señor tenía que comer. Hacer la voluntad de Dios. Ver lo que Dios estaba haciendo a través de esta mujer samaritana, ¿sí? Y ver lo que Dios tenía con este pueblo allí en ese lugar. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió y que acabe su obra, ¿no? La lección de la prioridad nos habla, hermano, como iglesia, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? En economía y en la parte administrativa se habla de propósito, misión y visión. El propósito es ¿por qué estamos acá? Y bueno, algunos autores hablan del propósito, bueno, primero exaltar el nombre de Dios, segundo evangelizar, tercero enseñar. O podríamos hablar como el triple propósito de glorificar a Dios, de ganar almas y de guiar a otras personas con la palabra de Dios. Pero también está la misión de la iglesia, que se refiere a lo que nosotros tenemos que hacer para llevar a cabo ese propósito. Pero también se habla de una visión, de lo que queremos en el futuro hacer. ¿Cuál es nuestra prioridad, ¿no? Y realmente cuando hablamos de prioridad, hablamos de cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ninguna persona se pierda. Ninguna. Dice la Biblia, que después lo vamos a ver, que hay gozo en los cielos cuando un pecador, uno solo, se arrepiente, ¿no? La prioridad la tenemos clara. Muchas veces nosotros tenemos a las misiones como un programa de la iglesia, cuando la misión es el principal programa de la iglesia. Es el principal objetivo de por qué existimos. La misión de llevar la palabra de Dios por diferentes lugares del mundo. Y sabe, cuando el Señor nos presenta la misión, cuando Él nos presenta la prioridad, Él nos presenta desafíos. Y desafíos que para nosotros son muchas veces insuperables, ¿no? Como aquella vez, allí en Juan capítulo 6, si van a leerlo, allí una hojita adelante, versículo 7, el Señor Jesús le dice que den de comer a las 5.000 personas que estaban escuchando la palabra de Dios, y dice allí el versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan no bastan para que ellos tomen un poco. Si van a Mateo capítulo 14, versículo 13, y después van a Marcos capítulo 6, versículo 37, van a narrar la misma historia. Y saben que en la misma situación se menciona esta palabra, no basta, no alcanza, no es suficiente.
cuando Dios nos desafía a hacer algo que nosotros podemos decir, pero ¿cómo Dios nos puede desafiar a cumplir esta tarea, esta misión? Muchas veces decimos como los discípulos, Señor, no basta nuestro recurso, no es suficiente lo que tenemos, no vamos a alcanzar. Es algo difícil. Pero yo creo que Dios es un Dios de desafío, ¿no? Creo que aquella frase hermosa de un gran misionero que decía, emprended grandes cosas para Dios y esperen grandes cosas de Dios. Y tenemos un Dios grande, hermanos y hermanas, y que realmente la iglesia en esa zona y en cualquier lugar no olvide la prioridad. Y que en esa prioridad no hay excusa, ¿no? Y el Señor dice, ¿cuánto tenéis? 5 panes y 2 peces para 5.000 personas. Sin embargo, el Señor hizo un milagro con lo que tuvieron. Así que el desafío del Señor está allí para nuestras vidas y que nosotros podamos aceptar ese desafío y podamos hacer la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Primera lección de los prejuicios. Yo amo a los pecadores. Segunda lección, la prioridad. Mi comida, lo que va a satisfacer, lo que va a llenar mi vida es hacer la voluntad de Dios y acabar la obra a la cual Él me envió. Así que, hermano, te animo, ¿sí? Y Dios nos desafía personalmente, Dios nos desafía como iglesia a poder cumplir la gran comisión que el Señor nos ha entregado, ¿no? Y muchas veces para nosotros Hechos 1:8 nos parece algo imposible, nos parece algo que no se puede llevar a cabo, ¿no? Porque nos han enseñado muchas veces que Hechos 1:8 es primero Jerusalén, entonces cuando vos termines tu Jerusalén, viene tu Judea, y cuando tenés tu Judea, viene tu Samaria, y después viene lo último de la tierra. Cuando los que han estudiado y todos los que saben, todo viene así en forma encadenada, ¿no? Es como algo simultáneo ese versículo. Y es un gran desafío, es un gran desafío. Así que sé parte de los desafíos de Dios. La obra misionera es el principal desafío de Dios. Y ojalá que nosotros podamos decir, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Prejuicios, pero también tenemos la prioridad por la cual estamos acá. Tercera lección, que el Señor va a querer marcar en sus discípulos. Dice allí el versículo 35. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Fíjense en interesante este pasaje. ¿No decís vosotros? Es una frase que Jesús usó, no me acuerdo si 9 o 10 veces en todos los evangelios. No decís. Cuando dice no decís es como que es una frase o un refrán que se usaba, ¿no? Y el refrán se decía, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y hay 2 interpretaciones en cuanto a este refrán. Pero creo que el refrán trataba de decir, bueno, si vos vas a hacer algo hay tiempo para hacerlo, y si vos vas a hacer algo para tener los resultados hay que esperar, ¿no? Y era un razonamiento lógico, biológico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá en La Puna y en varios lugares que uno siembra y hay un tiempo para cosechar, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el maíz, 4 o 5 meses y ya tenemos maíz. Tenemos los tomates, las hortalizas, que ahí en el Río Negro y todas esas zonas se está sembrando y tardan de 2 a 3 meses para poder cosecharlo. Ustedes tienen allí la manzana, las peras y todo lo que se conoce de esa zona hermosa de los valles allí, y cada cosa pareciera, no que pareciera, biológicamente, ¿sí? En la agricultura tiene su tiempo. Ahora, Jesús dice, sí, ustedes dicen, es verdad, biológicamente es verdad, pero yo quiero cambiar su mentalidad, dice Jesús. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para que se coseche el maíz, el trigo o lo que sea? Y entonces hay que esperar, ¿no? Y Jesús dice,
Allí, aquí os digo, alcen sus ojos, porque ya está todo listo. Yo la verdad que acá hay trigo en algunos lugares de la Puna, que está en los ríos, bien abajo, muy poco, pero cuando está en seco he visto que están como medio marroncito clarito. No digo que lo vi blanco, pero sí he visto fotos de trigos que están blancos, ¿no es cierto? Puede decir, ya está listo, la gente que sabe que desde la parte de arriba se ve, ya está listo y tiene que cumplir otros requisitos para poder cosecharse. Pero Jesús quería sacarle el pensamiento del tiempo. Y esto nos habla de la perspectiva que tenemos que tener con Dios. Primeramente los prejuicios, segundo la prioridad, y cuál es nuestra perspectiva de la obra de Dios. Y Jesús quiere desenfocarlos del tiempo natural, del tiempo biológico al tiempo espiritual. Porque dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para que los hijos, pero alcen sus ojos y miren. Y los muchachos alzaron sus ojos y no había nada. Porque Él les estaba hablando de una cosecha espiritual. Y hermano, cuando se trata de lo espiritual, no hay que esperar. Hay que actuar. Hay que llevar el Evangelio. Dice la Biblia allí en 2 de Timoteo 4:2, que ustedes lo conocen, predica, ¿sí? E insta a tiempo y fuera de tiempo. Esta palabra instar nos habla de insistir con la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Quizás mucho con esta pandemia, con este coronavirus, no es el tiempo de Dios para predicar el Evangelio. Entonces estamos pensando como los discípulos, Señor, falta todavía para que venga se acabe ¿cómo se llama? La cuarentena y ahí vamos a predicar. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Ahora es el tiempo. Es de acuerdo a nuestra perspectiva que tenemos que tener en la obra de Dios. Muchas veces decimos, bueno, no es el tiempo de ir al pueblo que está cerca de las montañas, de la cordillera de los Andes, porque no hay camino, porque no tenemos camioneta. No es el tiempo. Dios dice, ahora es el tiempo. Pero no es el tiempo de ir a los pueblitos que están en la cordillera y no hay ningún evangélico, no hay nada. No es el tiempo. Ahora es el tiempo. Cuando se trata de la obra de Dios, hoy es el tiempo. Hoy es el momento. No nos guiamos por el tiempo natural, no nos guiamos por el tiempo biológico, nos guiamos por el tiempo de Dios. Y entonces esto nos habla de tener perspectiva. Alzar mis ojos y ver más allá de lo que tenemos que ver. Muchas veces, hermanos, ustedes que muchos conducen en caminos ahí, no sé cómo serán los caminos acá, tenemos todo curvas y más curvas. Allá sé que hay partes con curva y partes con no, pero obviamente los que conducimos un vehículo, sabemos que si queremos ver más allá, tenemos que encender la luz alta. Y yo te animo, hermano y hermana, a encender la luz alta de tu vida para ver más allá, para tener visión en la obra de Dios. Y hablando de visión, como habíamos visto allí, la visión Dios ya nos dio. La visión es ganar almas, la visión es ir por todo el mundo y predicar a las naciones, a toda criatura, ¿no? Es una misión mundial, es una misión personal, criatura, pero también es una misión de etnia, a todas las naciones, según Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La visión ya está. Nosotros tenemos que cumplirla. Es interesante esta palabra visión. En la Biblia hay 4 palabras para visión, 2 en el Antiguo Testamento y 2, algunos dicen hasta 3 en el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, tenemos la palabra chazón o jazón, que es una palabra hebrea que se encuentra allí en 1 Samuel capítulo 3. Y donde ustedes se acuerdan que Dios le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel decía, heme aquí. Y repitió así 3 veces hasta que el sacerdote Elí le dijo, no, es Dios quien te habla. Y Dios le mostró todo lo que iba a pasar. Y sabes, hermano, la visión la vas a encontrar en tu comunión con Dios. Porque Dios tiene una visión de la iglesia, pero también tiene una visión personal para vos. Y esta palabra visión, o chazón o jazón, es la visión que Dios tiene para vos, pero en forma personal, en tu comunión con Dios. Después está en el Nuevo Testamento la palabra
Horasis o Jorasis, que también nos habla de visión, y es la visión del apóstol Pedro y de Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio y que mandó llamar a Pedro y que Pedro después vino a verlo a Cornelio? Allí en Hechos capítulo 10, después lo leen en sus casas. Pero la palabra visión que se usa acá es Jorasis, y que significa mirar fijamente. Y fíjense en que esta visión, ¿cuándo les llegó? Les llegó a Cornelio cuando estaba ayunando. Y tuvo la visión de un varón que se le dijo, tenés que llamar a Pedro. Y esta visión, ¿cuándo le llegó a Pedro? Cuando era las 12 del mediodía y la comida se tardaba y Pedro se fue a la azotea, comenzó a orar a Dios y le llegó la visión de Dios. Entonces, Dios tiene una visión propia para cada uno de ustedes, pero esa visión te va a llegar en tu comunión con Dios, en tu tiempo con Dios. Y por último, esta palabra visión también es la palabra optasía, que es una palabra también en griego, que significa ver claramente. La palabra opsis es ver, también relacionada muchas veces quizás con la palabra óptica, que ops es ver, tica es relativo a ver, ¿sí? Y es una palabra interesante que también se la usa allí con Zacarías, el padre de Juan Bautista, en Lucas capítulo 1, versículo 22, donde dice que él estuvo ofreciendo el incienso para Dios y allí tuvo una visión de que su hijo iba a ser un gran hombre de Dios. Fíjense que toda la visión, hermanos y hermanas, está relacionada con la palabra de Dios, con la comunión con Dios, y en este caso de Zacarías, con el servicio a Dios. Zacarías servía a Dios. Allí encontró la visión de Dios para su vida. Y tenemos al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 26, versículo 19, dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Dios le llamó. Dios le llamó a poder servir a Dios en la obra misionera. ¿Y cómo es la visión hoy en día? Bueno, la visión es general para la iglesia, pero Dios tiene una visión particular para vos. Y sabe, cuando nosotros pensamos en servir a Dios, muchas veces no tenemos visión. Porque tenemos una juventud hermosa en todas las iglesias, ¿no? ¿Y qué joven está diciendo, bueno, yo me voy a recibir de abogado para usar mi carrera para mi sustento, pero también para servir a Dios? Voy a ser un peluquero para sustentarme, pero también para servirle a Dios. Voy a ser un verdulero, pero voy a usar mi sustento y para servir a Dios. Muchas veces no hay visión porque no hay comunión con Dios. Proverbios 29, 18, terminando hablando de la visión, dice, sin profecía el pueblo se relaja. Proverbios 29, 18. Sin profecía. Esta palabra profecía es la misma Jasón o Chazón de Samuel. El pueblo se relaja. Esta palabra relajarse también dice se desenfrena. Cuando no hay visión de Dios, tendemos a relajarnos, a acomodarnos como estamos. Estamos bien, entonces yo me acomodo tranquilamente porque estoy bien, me siento bien, todo me sale bien. Pero si no hay visión, no hay desafío. Y si no hay visión, no hay adrenalina de Dios. Y necesitamos tener visión en la obra de Dios. Así que les animo a la juventud hermosa, a los hermanos allí, a buscar la visión de Dios para su vida. Ya está la visión de la iglesia, la visión personal. Como decía Jesús, no piensen que faltan 4 meses, ahora es el tiempo, ¿no? Como siempre decimos, Señor, te voy a servir cuando salga de la secundaria porque voy a tener más tiempo. Mentira. Te voy a servir cuando salga de la universidad porque voy a tener más tiempo. Te voy a servir cuando tenga trabajo porque voy a tener más tiempo. Te voy a servir cuando tenga mi esposa porque vamos a poder servirte con más tiempo. Te voy a servir cuando tenga trabajo y dinero y pasó la vida. Pensamiento, faltan todavía para que yo pueda comprometerme con Dios. Lección de los prejuicios, la lección de la prioridad y la lección de la perspectiva correcta de nuestra vida y de la obra de Dios. El tiempo es hoy.
y el desafío de Dios es hoy. Última lección que el Señor quería dejar allí a sus discípulos. Y esta lección, más que una lección, es una promesa. Y es interesante que también Jesús usó otro dicho. Él lo dice, ¿no? Allí, en el versículo 37, uno es el que siembra y otro es el que ciega, ¿no? ¿Y la promesa cuál es? Y acá él sigue hablando de espiritualmente, usando términos como la comida para hablar de cosas espirituales, de la cosecha para hablar de cosas espirituales, y va a terminar hablando de una promesa importante. Y dice la palabra de Dios, así ya terminando en el versículo 36, el que ciega recibe salario, es decir, el que cosecha. En la zona de los valles, todos los años van grupos del norte, de Jujuy, de Salta, de La Rioja, a cosechar. Tienen su salario. Ahora, Jesús estaba diciendo eso. El que ciega tiene su salario. Pero él va a decir allí, en el versículo 36, y recoge fruto. Obviamente, recogen las manzanas, recogen los tomates, recogen el maíz, lo que sea. Hay fruto. Pero en las cosas espirituales dice acá Jesús, fruto para vida eterna. Fruto para vida eterna. Dice, para que aquel que sembró se goce con aquel que cosechó. Y la obra de Dios es eso, ¿no? Sembrar. Sembrar. Como yo decía ahí en el video, hermanos, en la obra de Dios hay de todo, ¿no? Y cuántas veces he tenido críticas, no sé si constructivas o destructivas, pero como estas, ¿no? Vos vas, sembrás, dejás hijos tirados, botados, dejás personas convertidas y no los ves más. Ese es tu ministerio. Y yo digo, sí, ese es mi ministerio. Porque yo sé que Dios se va a encargar de esa siembra. Porque como dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y eso no me desanima a seguir sembrando. Quizás ese niño no lo vea 6 años porque se fue a otro pueblo o se fue a la ciudad. Pero yo sé que Dios se va a encargar de él, ¿no? La otra vez me animó, me hizo llorar, ¿sí? un Facebook, que se lo compartí con algunos hermanos. Se subió una foto a Facebook de un lugar llamado Mojinete, y allí, no sé cómo, saltó una maestra, y dice, ese no, un hermano dice, ese es Río Mojón, no, la maestra dice, no, ese es Mojinete. Me llamó la atención, y la escribí a ella, cómo ella conocía Mojinete, que es un pueblo de la Puna boliviana, de Zulipes, la provincia de Zulipes, municipio Mojinete. Y me sorprendió esta mujer, me dijo, hermano, yo lo conozco a usted hace 6 años, usted fue a predicar al pueblo que yo trabajaba, ¿sí? Y usted predicó en la escuela, y yo le quiero decir que mi hija se convirtió cuando usted predicó, y ella sigue al Señor hoy en día. Y eso es Dios. Uno siembra, Dios hace lo que tiene que hacer. Otros cosecharán, quizás. Yo he entrado en muchas partes de las labores de mi suegro, ¿no? Que él sembró tanto en la obra de Dios. Y quizás he cosechado de lo que él sembró. Pero ¿cuál es la promesa? Fruto. Fruto para Dios. ¿Cuál es la promesa? Gozo. Gozo en los cielos. Y ojalá que esa promesa sea para tu vida también. Un día puedas tener fruto de un niño, de alguien que escuchó la palabra de Dios, de que Dios te usó para ser un instrumento, para ganar un alma. Y aunque no la veas jamás, nunca más, como en mi caso, ¿no? A los 12 años, ya para terminar, hubo un hombre, un teniente del Ejército de Salvación, llamado Dimas Joel Barraol, miren cómo me acuerdo hasta su nombre. Él era teniente, vino a mi casa a los 12 años, yo no conocía nada del Señor,
Él me llevó a conocer algo de Cristo. Hicimos un grupo de niños y de personas mayores, solamente eran 2, 3. Me acuerdo que gané un premio por memorizar los versículos, por ser el primero, un año. Y éramos niños y además un matrimonio. Y mandaron a otro hombre que era capitán, porque decía, bueno, el capitán más capacitado, para ver si funcionaba ese grupo de personas. Ese capitán duró 6 meses y se fue, porque para ellos fue un fracaso ese grupo de personas. En ese grupo de personas estaba yo. Para ellos fue un fracaso el haber invertido en ese barrio en el cual yo vivía. Sin embargo, no fue un fracaso delante de Dios, ¿no? Porque yo le estoy sirviendo a Dios. Entonces, nunca me voy a olvidar de esa persona. Como un niño de la montaña o como un joven de la montaña. Nunca se va a olvidar de que alguien sembró la palabra de Dios en su corazón. Y yo paseo por la ciudad muchas veces y me saludan y yo no me acuerdo. Hemos visto tantos niños, tantos jóvenes, pero Dios es fiel. Hermano, produce frutos para Dios. Esta palabra fruto es una palabra que significa sé de beneficio en la obra de Dios. Y gózate con lo que Dios se goza. Conmuévete con lo que Dios se conmueve. Invierte en lo que Dios quiere invertir. Y quebrántate con lo que Dios le quebranta. 4 cosas. No hay prejuicios para el Señor. Tenemos una prioridad. Aceptar el desafío de Dios. Tenemos una perspectiva. Que Dios me muestre para lo cual yo he sido llamado. Y tenemos una promesa. Va a haber frutos. Y va a haber gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Vamos a terminar orando este tiempo. Después dejamos a los hermanos. Y que realmente Dios haya bendecido su palabra a través de sus vidas. Y que este tiempo podamos haber disfrutado juntos. Y realmente un gozo para mí compartir con ustedes. Señor, te doy gracias en esta noche hermosa con nuestros hermanos de diferentes lugares. Gracias, Padre, porque un día me trajiste acá, un día me trajiste a La Quiaca. Cuántos recuerdos. Gracias porque me llevaste a las montañas de Bolivia, de Argentina. Y gracias, Señor, porque hay iglesias que nos apoyan, porque es la familia de Dios. Como decía unas maestras, ¿qué hace usted acá, don Jorge, don Fabio? Nosotros nos queremos ir a la ciudad y usted se viene al desierto. Y realmente yo puedo ir, Señor, porque hay personas que están orando por nosotros. Yo puedo ir, Señor, porque hay personas que nos están apoyando. Puedo ir porque hay personas que preguntan, que se interesan, que están pendientes. Y me siento con cobertura por ti y por la familia de Dios. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y gracias por compartir con mis hermanos que tu palabra hable a sus corazones como siempre también la palabra de Dios habla a nuestra vida. Gracias, Señor, por tus desafíos y que no podamos decir como los discípulos, Señor, no nos alcanza, no es suficiente, bastaría lo que tenemos. Si el Señor nos desafía es porque Él tiene los medios, la forma y las maneras. Padre, en tu mano encomendamos nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.